Hola Santi, Mariano, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿Vos? Todo tranqui, ¿me escuchás bien? Bien, bien, sí, te escucho bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a Bueno, esperar que se sume un poco más de gente. dale, sí, sí, vamos a esperar un poquito. Bueno, yo me voy a abrir acá el programa que lo tenía acá en la compu. Parece que se calmó un poco el mundo de las criptomonedas, ¿no? Pareciera que sí, que se estabilizó un poquito, por suerte. Sí, Había mucha gente, habíamos mucho en realidad, que estaban muy asustados, estaban muy preocupados, pero bueno, obviamente hay gente que lamentablemente ha vendido en precios eh, muy bajos y bueno, se han llevado una decepción grande. sí. Es una de las tantas piezas que se han visto, lamentablemente fue bastante drástica esta. Sí, a veces por ahí el no haber determinado bien el perfil de riesgo de cada uno y asumir una porción demasiado grande en criptomonedas, más que lo peor que te Ujú. puede pasar cuando empezás a invertir en algo es que te vaya bien. Eh, entonces, Tal cual, después el tal cual, te golpe relajás. es el doble de fuerte. Ujú. Sí, sí, tal Pero cual, bueno, te terminás relajando de una forma u otra. sí, o por ahí hay mucha gente que no entiende la volatilidad y el riesgo que tienen los criptoactivos. Nosotros siempre recomendamos Ujú. un 10% de la cartera, un 20% si es un perfil muy agresivo. Y hoy hay gente que hace carteras 100% cripto, que ni siquiera hace farming de stablecoins, sino que va directamente al grueso, a comprar 100% de un altcoin. Pero bueno, es un tema para otra clase, por ahí podemos darle una charla bien Eh, específica de eso. sí, es un tema bastante, bastante amplio, tal cual. Sí. Bueno, hoy lo que vamos a ver un poquitito es impuestos e inversiones, un tema que cuando llega junio, declaración jurada de ganancias, bienes personales, y todos se acuerdan que las inversiones que tenían pagaban algún tipo de impuesto. Eso, si querés, empecemos, hagamos una introducción de los impuestos que había, todo lo que pasó con el impuesto a la renta financiera, impuesto celular, que después se modificó. Fue bastante confuso porque Dale. primero estaba grabado, después no estaba grabado. Eh, pero bueno, si querés, te dejo hacer una breve intro del tema y después arrancamos específicamente a ver punto por punto qué tipo de inversión está alcanzada por cada impuesto. Dale, bárbaro. Bueno, básicamente, bueno, nuestro país, nuestro mercado siempre ha sido complejo, no solo para nosotros, sino también para los de afuera, que siempre se encuentran con una legislación que no es flexible al momento de poner un impuesto y genera una incertidumbre tanto política, fiscal, económica muy grande que impide que obviamente que los impuestos, perdón, los inversores extranjeros vengan al país. Eh, Todos recordarán lo que pasó en su momento en el 2018, cuando se introdujo el impuesto celular, el impuesto famoso, el impuesto a la renta financiera, en cierta forma queriendo emular un poco lo que hace Estados Unidos, que Estados Unidos lo tiene, muchos países de la Unión Europea también los tienen, pero no, quizás acá se implementó de una forma que fue un poco agresiva y que obviamente hizo que, digamos, el grueso de los inversores se fuera del país que temiera invertir acá. Y bueno, a raíz de eso hubo un cambio muy drástico a fines de 2019, en diciembre de 2019 para ser exacto, donde surge la ley 27541 que un poco reestructura lo que era la ley anterior de 2018, deroga algunos impuestos, algunos hace marcha atrás, en algunos incluso presenta un mayor beneficio y obviamente la funcionalidad de la charla era un poco mostrarles que hay opciones que son muy, muy rentables, muy redituables a lo largo de todo el sistema financiero, que no solamente uno se puede resguardar con un plazo fijo, con una caja de ahorro, que son los activos tradicionales que casi todo el mundo conoce. Cualquier persona que haya entrado en el mercado laboral en algún momento, ya sea como empleado en relación de dependencia o como emprendedor,
conoce como una alternativa para eludir, si se quiere, el impuesto a las ganancias, al plazo fijo a la caja de ahorro, pero obviamente hay muchísimas inversiones más que se pueden hacer que por ahí te pueden hasta salvar del famoso impuesto inflacionario que es quizás más nocivo que el impuesto que uno paga en sí y que por ahí uno en el desconocimiento no lo contempla y bueno, lo termina sufriendo. Por ahí la idea es un poco hablar con Mariano y mostrarles algunas alternativas que por ahí les pueden llegar a servir como para a futuro poder resguardarse y poder tener un cierto respaldo, una cierta tranquilidad más allá del plazo fijo, la caja de ahorro y un montón de activos más. Sí, te dejamos agregarte que como diseño del sistema tributario argentino es lamentable, es malísimo, muy atado de los pelos siempre fue. Cada gobierno que venía agregaba, quitaba una cosa, pero nunca se hizo una reforma de fondo a nivel impositivo y menos a nivel financiero. Uno de los grandes errores que tuvo Macri fue cuando de entrada le puso un impuesto a las LEVACs. De golpe a los inversores en las LEVACs extranjeros empezaron a tener un impuesto y de un día para el otro se fueron. Y esa corrida, ahí empezó todo el problema de la corrida de las que empezaron a quedarse sin reservas, tratar de conseguir más fondos del FMI, endeudarse. Pero el origen del gran problema de la caída de las reservas del gobierno anterior fue por un impuesto de un día para el otro que le pusieron a los inversores extranjeros, a los LEVACs, y de un día para el otro se fueron. No era más rentable hacer carry trade. Carry trade es hacer tasa en pesos, generar rendimiento y volver a pasar a dólar. Y de un día para el otro se fueron. De la misma forma que pusieron un impuesto así de un día para el otro, también modificaron, y ahora va a contar un poco Santi, todo el tema de un día para el otro apareció un impuesto a la renta financiera, impuesto cedular, después lo sacaron, lo modificaron, volvieron para atrás. Y al día de hoy que ni sabemos cómo liquidar casi algunas cosas. Es tanta incertidumbre que Sí, hay. yo creo que si hay algún colega que nos esté viendo se debe estar riendo de lo que estamos hablando, porque la verdad es que hoy por hoy hay tanta incertidumbre. Por ahí vas a hablar con alguien y te va a decir, no, pero ¿cómo puede ser si tienes que pagar una renta celular por el plazo fijo? Y por ahí no saben, digamos, por la cantidad de cambios que ha habido últimamente, que bueno, eso se volvió a derogar, se hizo marcha atrás, y bueno, por darte uno de los tantos ejemplos. Sí, La sí. verdad es que es una situación difícil tanto para el inversor, que por ahí en su planificación fiscal le cuesta, digamos, muchísimo poder hacer algo ordenado, algo por ahí, tiene que estar viendo acá, allá, esto, lo otro, y vos llegás a un momento que decís, pará, ¿qué hago? ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Bueno, un poco esta es la idea de la charla, y ahí recién alguien me preguntaba cuáles son. Bueno, ahí tengo 25 en la lista para decirle de opciones como para que vayan implementando, que vayan cambiando un poco su inversión financiera, su vida financiera. Bueno, Así que vamos a ir vamos a viendo arrancar el paso a paso, listado como uno les por decía, uno. uno por uno. La caja de ahorro, bueno, obviamente que es el más conocido, exento en ganancias, exento en bienes personales. Es un activo, no hace falta que redunde demasiado. El plazo fijo, por ahí lo que tenemos que diferenciar, tanto el plazo fijo como la caja de ahorro, es si son en el exterior o si son en el país. Obviamente, los que sean en el país, que son en pesos y sin cláusula gatillo, no tienen que pagar el impuesto a las ganancias y no pagan el impuesto a los bienes personales, pero en el caso que sea en el exterior sí tiene una alícuota que ingresar y son alícuotas que, digamos, van acorde a la categoría del trabajador, ya sea que el trabajador es en relación de dependencia, si es casado, si no, si tiene hijos, si no, obviamente siempre hay una tabla de deducciones que arroja el impuesto a pagar dependiendo del tipo de sujeto que sea pasible del impuesto. En ese caso, bueno, como les decía, hay que siempre diferenciar eso. Los impuestos obviamente son incrementales. Al pasar a una categoría siguiente, se incrementa, en el caso de bienes personales, la alícuota a pagar, digamos, sobre el excedente y el monto fijo resultante. Y a su vez, el impuesto a los bienes personales del exterior tiene una alícuota incremental que obviamente casi que lo duplica al impuesto, digamos, nacional, perdón, de bienes nacionales, lo cual es algo también a tenerlo en cuenta.
siempre personas que sean residentes en el país, pero que tengan bienes o digamos, un patrimonio en el extranjero. En el caso de las cuentas corrientes, bueno, están grabadas en bienes personales, digamos, los saldos al 31 del 12, que digamos, cada cual sabe que hay una suerte de fotografía al cierre de cada año, que obviamente es lo que va a terminar quedando grabado al momento de hacer la declaración jurada. Digamos, ahora en estos meses estamos viendo lo que ha sido el 31 del 12 del 2020, lógicamente. Entonces, resumiendo, cuentas Eh, bancarias, caja de ahorro exenta, cuenta corriente grabada. Caja de ahorro en el exterior, el que la declara, también pagaría. Y a su vez, bienes personales, alícuota doble por estar en el exterior. Exactamente, es casi una alícuota doble, digamos, a lo que sean los bienes digamos, del territorio. También se paga un impuesto, digamos, a los bienes personales por la tenencia de moneda extranjera en billete. Eso por ahí no muchos lo saben, es algo fundamental, que por ahí lo hablábamos el otro día con vos. La verdad que uno por ahí puede jugar un poco con lo que sería el pago al dólar oficial. Por ahí hay gente que tiene un poco de miedo hasta de guardar dólares y tenerlos declarados, pero bueno, por ahí entre no declararlos y declararlos como corresponde y pagarlo al dólar oficial, siempre es preferible tener digamos, un respaldo, un resguardo en caso de alguna potencial infección. Claro, o sea, los dólares que uno tiene al 31 de diciembre paga bienes personales a valor de 80, 85, lo que estaba al 31 de diciembre. Pero si uno lo quiere vender a MEP hoy, Exacto, en junio, para pagar la declaración jurada, lo vende a 155. Entonces, también ahí hay un ahí beneficio. está. Entonces, eso hace que la alícuota de bienes personales, en vez de ser el 1%, por la brecha que hay hoy en día, tenés un descuento, digamos, que te subsidia, digamos, el impuesto, la mitad, el gobierno, porque vos vendés MEP, que es legal, vendés esos dólares a 155 y pagás en bienes personales que está evaluado a 80. Exacto, ahí está, el popular rulo que por ahí se le dice, bueno, es Acá una, sería un una rulo alternativa legal. también. Este, Claro, exactamente, un rulo legal. Yo siempre digo que es como un Eh, dólar subsidiado. El gobierno te está subsidiando porque te lo deja evaluar a 80, pero vos para venderlo Totalmente. vía MEP, que no muchos saben cómo se vende MEP, pero la mayoría de los que nos está escuchando creo que sabe, uno va a pagar sus Ujú. impuestos valuados a 80, pero después esos dólares lo va a vender a 155 y lo paga a mitad del año siguiente. O sea, en junio del 2021 va a pagar por lo que tenía en el 2020. Sí, es un poco una mezcla también de el desconocimiento y miedo por la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de la historia argentina, que por ahí la gente no quiere tener los dólares en un broker, digamos, por una cuestión de tranquilidad, prefiero tenerlo en el colchón y por ahí, digamos, ese cambio sencillo, digamos, que uno lo puede hacer y por ahí te beneficia, digamos, es para tenerlo en cuenta por lo menos. Sí, es bueno aclararle a la gente que ya hace 5 años cualquier operación de compra de dólares que se hace por banco, AFIP lo sabe y si entran a su página de AFIP a nuestra parte, le sale todo detallado. Si hizo alguna operación inmobiliaria, AFIP también lo sabe. Si cobraste en dólares, si Claro, enviaste dinero afuera, sabe todo AFIP. Entonces, a veces, como dice Santiago, conviene declararlo, asegurar un patrimonio que ya tiene uno en dólares, aprovechar esta brecha que existe hoy, un poco perder ese miedo a querer declarar algo que siempre el argentino trata de evadir lo más que pueda, pero porque la presión fiscal es altísima, y entender de que hoy es caro el impuesto, pero uno está pagando la mitad de lo que realmente vale, porque el dólar vale 160, no vale 80, y uno le está pagando 80 en el impuesto. exacto, exactamente, tal Pues cual. sigamos con el que tenemos un Seguimos montón. con. Tenemos un montón. Plazo fijo, bueno, ahí acá hago un paréntesis que va a servir para el resto, digamos, o la gran mayoría de los activos. Como comentábamos al principio, el plazo fijo en su momento estuvo gran parte del tiempo exento. Hubo un lapso en 2018 al 2019 que estuvo alcanzado por el impuesto cedular, siempre que sea el 5% para, digamos, si es de fuente local, o sea, moneda en pesos, moneda la tradicional nuestra, o si es en moneda extranjera, el 15%. ¿Qué pasó? Se hizo marcha atrás en eso, vuelve a estar exento
vuelve a estar exento digamos, en lo que sería el interés, pero lo que sería bienes personales sigue estando alcanzado. Digamos. Perdón, Eh, sigue estando exento, quiero decir, disculpa. acá es bueno Me confundí. aclarar, es bueno aclarar lo del Un plazo caso que fijo yo quería, ser, que está de claro, que moda. eso es lo que quería, a eso quería ir, digamos, el plazo fijo cuando es en dólares o, digamos, con cláusula de ajuste, ahí sí estaría alcanzado, digamos, tanto el rendimiento como lo que sería el impuesto a los bienes personales. Digamos. Y si es en el exterior, lo mismo. Pasa lo mismo que con la caja de ahorro. Va a estar alcanzado por la escala, digamos, de ganancias que le corresponda y por la alícuota incrementada de bienes personales. Sí, o sea, es un incentivo más a volcarse al sistema financiero y salir del sistema bancario. Hoy que mucha gente hace plazo fijo ser tratando de no perder, no de ganar, de no perder tanto. Yo siempre digo, la gente hace plazo fijo por desconocimiento, pero a medida que vayan viendo el resto de los activos financieros que vamos a ir hablando, la mayoría no paga ningún tipo de impuesto. Y vos por un plazo fijo ser vas a pagar impuestos. El año pasado un plazo fijo común pagaba impuestos. Pero bueno, entonces plazos fijos exentos, salvo los que son cláusula de ajuste. Moneda extranjera y ser. Por ahí el miedo a no perder te lleva justamente a perder, por ahí un activo de renta variable, como por ejemplo algún CDR, que te permite una cierta soltura, si bien vos pagás, ya lo vamos a ver, pero pagás un dividendo, digamos, lo que te ahorrás con el plazo fijo ser, lo terminas perdiendo con el impuesto, entonces en definitiva no te termina sirviendo, o sea, no te protege, digamos, de la inflación y tampoco del impuesto. Exacto. Seguimos con las acciones Seguimos. con cotización. Bueno, las acciones con cotización, hay una diferencia importante con las que no cotizan. Por ejemplo, para que quede bien claro, una acción con cotización sería, por ejemplo, Arcor, YPF, cualquiera de las que cotizan en el mercado argentino, en la CNB, sería diferente digamos, el tratamiento a una empresa, por ejemplo, que fundamos con Mariano y yo, que no está en ningún tipo de mercado de valores. La diferencia básicamente radica en que vas a pagar el 15% en el caso de que una empresa que tengamos nosotros, cuando uno la enajene, y bueno, va a estar exento en el caso de alguna de las empresas que están, digamos, cotizando actualmente en la bolsa de acá de Argentina. O En sea que el, en el caso si yo te cedo el 10% de las acciones de BDI, vos vas a pagar el 15% de eso. el 15, el 5, perdón, Sí. el 15, sí, tal cual, Porque no el cotiza en 15, bolsa. exactamente. El resto sí está exento. El resto está exento. Lo que sí va a estar alcanzado en ambos casos son los dividendos, que obviamente pagan un 7% en caso de ambas sociedades, digamos. Ambas empresas que uno adquiere. Y bueno, en bienes personales sí, obviamente se paga un impuesto, pero la misma empresa es la que se encarga como responsable del sustituto, entonces no es que la persona física, en este caso cualquiera de nosotros dos, por ejemplo, que seamos los inversores, ninguno de los dos tiene la obligación ni de ingresarlo ni de, digamos, declararlo, porque, digamos, cae sobre la persona, el responsable del sustituto. Digamos. Eso es algo fundamental que por ahí no hay que dejarlo pasar, porque por ahí si no vas a terminar pagando dos veces el mismo impuesto. Claro, o sea, De ahí, ahí la clave. las acciones que cotizan en bolsa no pagan bienes personales, pero ya pagó, en el ejemplo de Arcor ya pagó como responsable sustituto antes de pagar dividendos, Exacto, impuestos. Pero para el común de los inversores no pagarían ni ganancias ni bienes personales. exactamente, tal cual. El activo que sigue, que es uno de los más hoy por hoy utilizados, que es el CDR, que lo hablábamos recién, también tiene un tratamiento que en cierta forma es similar, digamos, no está exento en el pago de ganancias, porque al ser, si bien es un activo subyacente del exterior, cotiza en pesos, cotiza en la bolsa local, entonces por ende está exento del pago del impuesto a las ganancias, no así de bienes personales. Digamos, está exento del pago del impuesto a la ganancia en el caso de la enajenación. En el caso de los dividendos, como son de fuente extranjera, ahí sí, como se cobran los dividendos en un CDR, para el que no sabe, se cobran en dólares y por ende se paga, digamos, la alícuota diferencial, digamos, por ser, digamos, un cobro en dólares. Y bueno, bienes personales, obviamente, se paga por la tenencia al 31 del 12 en pesos, digamos,
pero igualmente es una alícuota incrementada también para ser un activo. Es un poco confuso porque, digamos, si bien Sí, tiene un tratamiento, por un lado, como si fuese un activo local, por otro lado, como si fuese un activo del extranjero. Y en realidad es un poco y un poco, ¿eh? Si se quiere, porque, digamos, como la mayoría sabe, cotiza en pesos, cotiza en dólares, entonces es un poco confuso y por ahí, por eso quiero aclararlo, como para que no se presta confusiones, sobre todo al momento de liquidar, que por ahí te puede llevar a perder dinero por, digamos, por una confusión. sí, acá me imagino que en este momento todos deben estar mirando las comitentes al 31 de diciembre si tenían CDRs, porque creo que ni sabían que pagaban bienes personales. Pero resumiendo entonces, la Sí, bueno, compra-venta, el resultado de la compra-venta de acciones no paga. El resultado de la compra-venta de CDRs tampoco paga, pero sí paga bienes personales. O sea, la cantidad de CDRs que tenías al 31 de diciembre paga bienes personales. Por eso es muy importante la planificación financiera, contar con un contador para ir asesorando y planificando el año y quizá a veces, si uno cambia la composición de la cartera el 31 de diciembre y el 2 de enero volvió a comprar CDRs, lo que paga bienes personales es la foto. Entonces, por eso la planificación fiscal es tan importante. fundamental, obviamente, tal cual, es así. Obviamente la aclaro porque para no se asusten, porque vamos a llevar un poco de tranquilidad también, el mínimo no imponible digamos, de bienes personales es de 2 millones. O sea, si ustedes tienen 1.990.000 pesos digamos, en su patrimonio, tanto cereal, vehículos, casa, digamos, todo, no van a pagar un impuesto. Ahora, si ustedes exceden ese monto, entrarían en la primera categoría que paga una alícuota, digamos, pequeña y sobre el excedente, digamos, sobre lo que se exceda de los 2 millones entre los 3 millones. Es la primera categoría. Después, obviamente, va saltando en base al patrimonio que tengan, a la evaluación que tenga de su patrimonio, va saltando categoría, incrementándose las alícuotas, incrementándose el monto fijo que tienen que pagar. Digamos. Ok, bueno, una cosa que les recuerdo siempre, los clientes nuestros de BDI les damos la posibilidad de que el desarme, porque a veces que uno dice, yo tengo que desarmar la cartera el 31 de diciembre para evadir bienes personales, eludir bienes personales, que pagás el 1% y quizá Ujú. la comisión de compra-venta más gastos de derecho de bolsa, de desarmar y armar, es lo mismo que pagás de impuesto. Nosotros desde Es BDI lo mismo. tenemos la posibilidad de que esa operación de desarme de fin de año los brokers nos lo bonifican. Entonces uno puede desarmar la posición de la cartera el 28 de diciembre, volver a armarla el 3 de enero y la comisión de compra-venta está bonificada para los clientes de BDI. Eso es bueno saberlo por si hay alguno que no nos conoce, que sepa eso. También, bueno, en BDI contamos con la planificación fiscal, que lo que hacemos es tratar de llegar al 31 de diciembre sin estas sorpresas. Pero bueno, muchos por ahí están quizá en el límite o la misma inflación va haciendo de Sí, que igualmente, pases. pensando, perdón, no te corto, pensando en lo que comentabas, actualmente bueno, se está tratando una ley como para frenarlo eso y obligar a tenerlo, si uno lo quiere deducir, digamos, o por lo menos que no influya, digamos, en bienes personales, que digamos que mantenerlo en su patrimonio al plazo fijo 6 meses, creo. Si mal no recuerdo, si eso está en tratativa, todavía no se ha firmado, pero digamos, es algo que en algún momento quizás se va a terminar de certificar y bueno, va a pasar, digamos. No se va a poder hacer más ese pequeño rulito ahí para evitarlo, lamentablemente, y bueno, va a caer sobre la cabeza de cada sujeto ese impuesto, digamos. Sí, ese proyecto va a frenar lo que es las operaciones de trading y beneficia más al inversor de largo plazo, que mantiene en la cartera 6 meses, no pagaría. Pero bueno, es un proyecto que sería para el 2021, que se paga junio del 2022, Exactamente, exactamente. Todavía falta, así que nos preocupamos de eso para el año que después. Vamos a viene. preocuparnos primero por el 2020. Bueno, sigamos entonces, después de los CDRs, que es el boom del momento. Bueno, las acciones en el exterior tengan o no tengan cotización, digamos, en ese caso pagaría, digamos, un impuesto del 15%, y bueno, digamos, siempre respetando la escala, y el dividendo también, la renta también está grabada por la escala progresiva, digamos que sería el artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias.
Y bueno, lo mismo, para bienes personales la tenencia está también grabada al 31 del 12, siempre también por la alícuota incrementada por ser bienes del exterior. Ok. Por ejemplo, digamos, ahí acá hay una pequeña trampita, o por lo menos truco que tendrían que saber. Las acciones locales que cotizan en el extranjero, con los populares ADR, por ejemplo, YPF, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, hay que tener un cuidado particular porque, si bien se trata de una acción local, digamos, en la realidad se la trata impositivamente como una acción del extranjero, por lo tanto tributa como tal, digamos, con la alícuota incrementada, con el impuesto a las ganancias, digamos, que recae sobre cada inversor, que no es lo mismo que comprarla acá en Argentina, digamos, por una cuestión de que uno lo tiene dolarizado. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado si distinto sería que uno, no sé, vive en Estados Unidos, esté radicado hace más de 12 meses y que tribute allá directamente, bueno, es otra cosa. Pero estando de acá, siendo residente en el país, tributando desde acá, digamos, hay que tener cuidado porque obviamente hay que pagarla por algo que uno por ahí lo podría comprar acá muchísimo más accesible y, bueno, obviamente sin ese costo implícito que tiene ya el ADR, Sí, eso hoy los impositivamente CDRs hablando. es un beneficio para aprovechar, como decíamos, porque no paga ganancias. La misma acción, si yo compro el Ujú. CDR de Amazon, yo compro, vendo y no pago impuesto a las ganancias. Si yo compro la acción de Amazon en el exterior, primero que tengo que pagar los $2.000 que vale una acción. Acá yo compro con el CDR una partecita. Y a su Exacto. vez, la ganancia que tuve por la compra-venta voy a pagar impuestos, además de bienes personales también. Entonces, hay un beneficio Ujú. con los CDRs impositivo también. Exactamente, a eso quería apuntar. Hay un beneficio impositivo interesante, digamos, que por ahí está bueno aprovecharlo porque no es solamente digamos, un beneficio impositivo, un beneficio también ante la inflación, porque uno lo compra en pesos, después si quiere lo saca en dólares, entonces como que es para mirarlo con detenimiento, para analizarlo, digamos, en forma un poco más meticulosa. En cuanto a los títulos, que es otro de los puntos que quería ver, es uno de los tantos activos que estuvieron beneficiados por esta modificación del 2019. En su momento, bueno, estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias y desde el 2019 no, digamos, pasó a estar exento tanto el resultado por la enajenación del título como, digamos, el rendimiento, el cupón, digamos. Entonces, por ahí está bueno. Incluso también ahora está exento en bienes personales también. Entonces, es una alternativa. Obviamente, después ya cada uno va a hacer el análisis que quiera en base al título argentino, pero digamos, como impositivamente, hoy está todo exento, entonces es una alternativa. Los títulos públicos extranjeros, bueno, están siempre grabados al 15% para el impuesto a la ganancia, siempre acuérdense, acorde a la escala, y en bienes personales, bueno, lo mismo. Incluso en este caso, los títulos públicos extranjeros también pagan por el cupón o el dividendo ese que te arrojan. Entonces, por ahí para analizarlo, al menos del aspecto de la planificación, después cada uno, como te decía, hará el análisis que le corresponda, si le conviene o no financieramente, pero impositivamente tiene un costo, yo te diría que alto. Sí, más hoy con los rendimientos que están dando las obligaciones negociables. Un bono corporativo, un título público extranjero, ante el rendimiento actual de una ON de alta calidad, como una de Pampa, que te puede rendir un 8 o 10% anual en dólares, salir a buscar un bono Ujú. extranjero que te rinda el 2-3% no tiene sentido. No tiene sentido totalmente. Hago una aclaración de algo que me acordé ahora. En el caso de los CDRs, por ahí hace poco comentaba, lo que por ahí la gente que busca los CDR que tienen dividendo, por ejemplo, uno de los más conocidos es Coca, que paga un dividendo interesante, tienen que tener en cuenta que pagan digamos, el impuesto al dividendo tanto acá como en Estados Unidos. Por ende, el impuesto, capaz que la acción te da, no sé, por decirte $1. Bueno, terminás pagando a veces hasta menos de la mitad, terminás cobrando menos de la mitad, quiero decir,
de ese dividendo ante la carga impositiva doble, porque digamos, no hay un acuerdo bilateral como por ejemplo hay con Brasil o con Bolivia, que ante digamos, una dualidad no pagan, digamos, en cambio con Estados Unidos no hay, entonces, bueno, lo tributás acá, lo tributás allá. Es para tenerlo en cuenta también aquellos que invierten en CDR que buscan ese dividendo, que por ahí lo van a ver disminuido y van a decir qué pasó, y bueno, no es que le pagan de menos que la empresa les robó, digamos, digamos, una cuestión de que ellos actúan como responsables sustitutos, entonces directamente ya te retienen el impuesto, y bueno, y lo mismo acá. El mismo Banco Comafi, que es el que maneja todos los CDRs, cuando liquida los Eh, dividendos, se lo queda, lo retiene, lo paga FIP y a vos te da lo que sobra. exactamente. Tal cual. Entonces, por ahí es para tenerlo en cuenta siempre, ya hablando netamente de planificación financiera, saliendo del impuesto, como para ver, en caso de comprar CDR, de buscar alguno que quizás no pague tanto dividendo o directamente ni pague, que busque, digamos, un crecimiento exponencial y no ese dividendo que por ahí lo vas a ver disminuido fuertemente. Sí. Después, bueno, lo que quería hablar, lo que te decía recién, de los bonos soberanos de Brasil y Bolivia, están exentos, digamos, por el convenio bilateral que han firmado con nuestro país, tanto en ganancias como en bienes personales. No hace falta, digamos, aclarar mucho más. Vamos directamente a lo que serían los fondos comunes de inversión, que por Sí. ahí es algo un instrumento que se ha adoptado mucho últimamente, bueno, a la gente también le sirve. Es otro también de los instrumentos que te comentaba y que han sido beneficiados por lo que sería la modificación del 2019. Bueno, es un instrumento que hasta el 2018 tiene que pagar un rendimiento cedular del 5 o el 15, dependiendo del tipo de moneda en que está emitido, pero con la reforma pasaron a estar exentos y, bueno, obviamente es una forma también de cuidarte, digamos, y que en cierta forma intentaron incentivar a la gente, al inversor extranjero, que como vos contabas al principio, se terminó huyendo realmente del país ante tanta carga que tenía. Eh, en este caso, estos fondos comunes de inversión que cotizan en la bolsa, en la Comisión Nacional de Valores, tanto la enajenación como el rendimiento están exentos, digamos. No así, digamos, el impuesto a los bienes personales, que obviamente se los grava al valor, digamos, que cotiza al cierre de cada año, lógicamente. Sería igual que los CDRs. La compra-venta está exenta de los fondos comunes y los CDRs, pero la tenencia el 31 de diciembre de los fondos paga bienes personales. Claro, eso, ojo, aclaro, es para los fondos comunes de inversión que justamente están cotizando en la Comisión Nacional de Valores. Los que no, eso sí pagan el impuesto a las ganancias, siempre por la alícuota que le corresponda, pero la pagan, digamos. Así que por ejemplo, no sé, nosotros dos, como, siguiendo el ejemplo, armamos un fondo común de inversión y la gente que nos está escuchando está interesada en invertir, invierte, bueno, sepan que a fin de año van a tener que pagar un impuesto que no pagarían invirtiendo en un fondo común de inversión de, no sé, eh, Balance, por ejemplo, que Y tiene sería el mismo fondos que tratamiento cotizan. que la venta de las acciones, si cotizan en bolsa están exentos, si son privados que no cotizan en bolsa, pagan. Exactamente. Y lo mismo pasa con las obligaciones negociables. El caso es similar. Lo mismo, también otro activo que fue beneficiado a partir del 2019 y que antes, digamos, pagaba ese impuesto del celular del 5 o el 15, dependiendo del tipo de fuente, y hoy por hoy no lo paga. Lo que sí paga es, obviamente, bienes personales, que siempre está grabada digamos, al cierre de cada ejercicio. Sí, que eso ahora con el boom que hubo, siempre las obligaciones negociables era un instrumento que utilizado por los inversores institucionales. Muy pocos del retail Claro. minorista compraban obligaciones negociables. Hoy por los rendimientos que tiene y por la facilidad que tiene uno de seguir al dólar con un activo entrando en pesos y cobrando renta en dólares, se hizo muy masivo y hoy es una alternativa de inversión de las más buscadas, te digo, por los clientes nuestros, y la mayoría ni sabe que al 31 de diciembre tiene que pagar bienes personales sobre eso. Yo lo que les digo siempre es, esa ON tiene un rendimiento del 8, del 10% anual en dólares. Y vos vas a tener que pagar el 1%, pero como hablábamos hoy, al dólar de 80.
y esa ON cotiza a Claro, 160. Entonces, en realidad el impuesto real que paga la ON no es el 1, sino es el 0,5, cuando el rendimiento es casi el 10. Te sigue conviniendo quedarte en la ON y cobrar los intereses. exactamente, totalmente. Por ahí eso es algo que uno tiene que informar, porque mucha gente no lo sabe o lo ignora simplemente, y bueno, por ahí en la desesperación, por el afán de decir, bueno, pago un poquito menos, terminas perdiendo plata, lógicamente, que es la Y idea pues, como de, decíamos, de- AFIP que no. sabe todos los datos de tu tenencia en todos los brokers. Los brokers son agentes de información y sabe AFIP cuánto tenés, si superás el mínimo, cuánto tenés de ON. No te vas a enterar el día de la presentación de la declaración jurada. Las inspecciones de AFIP son retroactivas. Dentro de 3 años te va a venir AFIP y te va a decir, vos en el 2020 tenías 2 millones de ON que nunca declaraste. Es así. Claro, es así, totalmente, es así. Entonces, por ahí la gente tiene que saber que no es culpa del contador que el que lo declaró. No, no, hay que declararlo porque está toda a la vista y bueno, no hay forma de evadirlo. Bueno, sigamos con la lista. Bueno, quería aclarar, digamos, que en el caso de las obligaciones negociables, cuando también pasa lo mismo, si no tienen oferta pública, digamos, no están cotizando en la CNB, pasa lo mismo que el ejemplo que planteamos recién. Y lo mismo planteaba, que, digamos, en comparación con las cajas de ahorro en el exterior, o por los plazos fijos en el exterior, paga la alícuota, digamos, del impuesto a las ganancias correspondiente al artículo 90 y a su vez paga también bienes personales, digamos, por la alícuota incrementada al ser, digamos, digamos, una ON del exterior. Eso es para tenerlo en cuenta. Otro instrumento que por ahí está tomando también un poco más de impulso son las cauciones y las opciones, los pool, están también, digamos, alcanzadas en la ley, digamos, del impuesto a las ganancias y también, digamos, dentro de grabada de bienes personales. Por ahí habría que ver, en el caso, bueno, Mariano les podrá comentar un poco más, las cauciones, hay gente que dice, bueno, no, a mí no me gusta invertir en el banco, tengo un poco de miedo porque me pasó tal cosa, por lo que sea, y prefiero invertir en una caución que vendría a ser, en criollo, le explico, una suerte de plazo fijo, pero respaldado por la CNB, por la Bolsa de Valores, digamos, la Bolsa Argentina. Entonces, por ahí, sepan que, a diferencia del plazo fijo, sí está grabado por ganancias, entonces, es como para analizarlo, si uno realmente le gusta la opción, tiene que ser muy rentable, como para que convenga, en comparación del plazo fijo, lógicamente. Siempre hablando de que superen los montos, lo mínimo no imponible, y bueno, que se exceda, que les corresponda pagar realmente. No, Y obviamente acá, montos chicos no se justifican. acá voy a contar una anécdota que le pasó a un cliente también por no tener estos conocimientos ni planificación fiscal, terminó pagando doble. ¿Qué son las cauciones? Como decía Santi, es como un plazo fijo que uno puede hacer por un día, por 3 días, por 7 y ir renovando. Generalmente cuando uno opera, Ujú. compra cualquier acción, título o N, opera 48 horas. Y el dinero queda libre 48 horas en tu cuenta. Es decir, yo hoy compro acciones de Mirror. La operación la hago hoy, se ejecuta hoy, pero los títulos me lo entregan a 48 horas. Yo tengo 2 días hábiles la plata libre para mí, para usar. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Compro acciones y al mismo tiempo coloco cauciones. Entonces, cauciono esa plata por 2 días. Entonces, yo voy a tener los Ujú. títulos y las cauciones. Cuando llega el fin de año, un cliente tenía también efectivo que lo caucionó el 28 de diciembre porque dijo como los feriados, sumando los feriados en los 2 días hábiles que le tenían hasta el 2 de enero, le sumaba como una semana. Entonces le hacía un interés bastante alto. Pero eso le generó, era 1 millón de pesos más o menos, que al estar alcanzado por bienes personales, terminó pagando bienes personales por la caución que hizo para aprovechar esos 2 días de generar un poquitito más de interés. Pero bueno, es para tener cuidado el tema de las cauciones, porque muchos ni conocen, es un instrumento excelente, tanto para el corto plazo como para maximizar esos flujos transitorios de caja chiquitos que puedes tener, 2 días o que operaste a 48 horas y te quedó la plata libre. Pero bueno, saber que al 31 de diciembre tengan cuidado, porque si quedaron caucionados, paga bienes personales. Exactamente. Le respondo a alguien que consultaba, que comentaba, dice, AFIP sabe todo, ¿por qué no me manda directamente la boleta para pagar el celular?
Bueno, el impuesto es autodeclarativo. Si vos preferís que te lo declare AFIP, por ahí, digamos, capaz que tenés una deducción que, no sé, tenés una hija, digamos, por tu trabajo tenés algún tipo de carga particular que te la podés deducir y AFIP eso no lo sabe y ellos te determinan de oficio, no sé, sin ningún tipo de deducción y te termina saliendo más caro. Aparte que te vas a comer una multa. Es preferible siempre que lo hagas vos y AFIP se dedique realmente a controlar nada más bueno, que no haya ningún tipo de perjuicio, simplemente por una cuestión aparte que de practicidad, es imposible que se ponga a declarar, no sé, la cantidad de millones de personas que hoy por hoy pagan impuestos a las ganancias, sería inhumano, imposible e inviable, y bueno, y de por sí hasta perjudicial para cada uno de los sujetos, porque por ahí, como te decía, capaz que tenés un hijo, capaz que tenés, no sé, muchísimas deducciones para agregar, ni siquiera terminás pagando el impuesto a la ganancia, por ejemplo, y en cambio si te lo declara FIP, por ahí te comes un pago monstruoso. Yo te diría siempre que lo declares vos, tu contador, quien sea, digamos. Te va a salir más barato contratar un contador, planificar bien tus inversiones y el ahorro impositivo. Al ser los impuestos tan altos, una buena planificación y un ahorro impositivo te va a salir más barato eso. Totalmente, AFIP lo único que quiere es cobrar, no le importa si está bien, está mal. Ellos siempre se tiran, digamos, el lance, si se quiere, y si uno pica, pica, pero por ahí si uno tiene el conocimiento y dice, bueno, no, de esta forma lo puede eludir el impuesto, bueno, digamos, AFIP no puede hacer nada. Entonces, eso es el key de la cuestión, si se quiere. No sé si Acá querés que sigamos preguntan contestando algunas si. preguntas. Sí, 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 acá Ujú. te leo una. Acá el tratamiento a otorgar por los Dale. ETF o un índice del SP 500 es asimilable al de las acciones o de los fondos comunes de inversión. Del exterior está hablando. Buena pregunta, porque en ese caso, digamos, al ser un conjunto de acciones, eh, no entraría como un fondo común de inversión porque no está, en cierta forma, categorizado en sí como tal. Entonces tendrías que tributar en base a las ganancias, o perdón, digamos, el porcentaje del bien, tendrías que calcularlo de forma manual. Es un poco complejo, pero digamos, es así, digamos. El índice, al replicar un grupo de acciones, digamos, sí o sí, te obliga a declararlo como justamente lo que son un grupo de acciones. En cambio, el fondo común de inversión, cuando uno invierte en él, por ahí ya es diferente el tratamiento, digamos. Pero es muy buena la pregunta porque la verdad es que eh, no es algo que normalmente acá se vea muy seguido. Por ejemplo, lo mismo me va a pasar, me está pasando con el tema de monedas digitales, te va a pasar también, Mariano. Es una cuestión de que no se ha dado en muchos casos y recién como que hace poco se ha ido implementando y ha ido adoptando de forma masiva. Entonces la mayoría de los clientes no sale de un plazo fijo, y por ahí este tipo de alternativas de inversión que son buenísimas, a nosotros, digamos, positivamente nos genera alguna que otra duda y está bueno que por ahí verlas también, los casos estos puntuales, digamos. Pasemos un poco al tema criptomonedas, que está quedando poco tiempo y es algo que Dale, muchos estaban esperando y querían ver. Todo lo que ganaron con dale. Bitcoin el año pasado, ¿qué van a hacer? Encima ahora se desplomó. Eh, sí, la verdad que está medio complicado. Lo que es bienes personales de criptomonedas es un tratamiento similar a lo que sería digamos, el billete tradicional, dólar billete. Uno tiene que pagar bienes personales al 31/12 según la tenencia. ¿Qué pasa? Acá hay una suerte de, por ahí si hay algún contador que quiera comentar algo, aparte de nosotros dos, estaría buenísimo, a ver qué piensa, pero mi postura es que no debería pagar, porque digamos, es un bien intangible que, digamos, no es una fuente ni local ni extranjera. ¿Qué hizo la ley argentina ante esa duda de grabarlo como fuente local o fuente extranjera? Dijo, no, no, es todo fuente extranjera, 15%. Y por ahí uno compra, no sé, criptomonedas en Buenbit, por ejemplo, uno de los tantos exchanges que hay acá en Argentina, y uno las compró acá, entonces en teoría la fuente de ganancia sería acá,
entonces tendré que pagar el 5%, y bueno, hay una diferencia grande, un 10% de ganancias en, digamos, digamos, en una inversión, es un monto grande, que por ahí se lo puede llegar a pelear. Pero bueno, hay bastante discusión, hay un poco de incertidumbre también, a ver cómo va a actuar AFIP, porque como decía Mariano, capaz que yo declaro ahora ganancias 2020 de tal forma, pero de acá a 3 años me vienen reclamando, me dicen, no, vos tenías tantas monedas digitales y me informó Buenbit, me informó Satoshi, cualquiera de los exchanges, y bueno, y va a estar por ahí mal, pero hay un gris, hay un vacío que por ahí ni siquiera FIP tampoco sabe cómo actuar en ese caso. Entonces, ellos obviamente pusieron la reglamentación, digamos, de la forma que ellos recaudan más, lógicamente. No es lo que mejor les parece, sino lo que más les recauda, que es el 15% de fuente extranjera. Entonces, apelaron a eso. En bienes personales no hay duda, digamos, en definitiva es extranjero, pues digamos, tampoco no es algo local, si se quiere. Entonces, poner que de última no hay mucha duda, pero en ganancias, por la enajenación, eh, hay un poco también de confusión entre colegas, entre AFIP, entre las resoluciones que son bastante confusas, y que son un poco cambiantes también, o no son consecuentes con el decreto, con la ley. Entonces, es un tema para analizarlo, para debatirlo. Por ahí, como te Eh, decía, si hay algún otro colega que quiera aportar algo, sería buenísimo, pero esa es por lo menos mi postura, y que hoy por hoy digamos, es la que adoptaría. En el caso, bueno, muchos preguntan, ¿cómo hago para evitar pagarlo? Bueno, que esta AFIP lo sabe, lo que yo tengo, sí. AFIP sabe lo que uno tiene en criptomonedas en cualquiera de los exchanges que están acá situados en Argentina, están radicados acá. Por una cuestión es que son agentes de información y que tienen la obligación de informarlos ante AFIP. Entonces, no hay forma de escaparla de eso, o sea, lo tenés que declarar. Distinto es si lo tenés en un exchange de afuera, que bueno, AFIP no tiene ningún tipo de acceso. Hubo en estos días, no sé si habrás visto, Marian, una suerte de rumor de que Binance iba a empezar digamos, a informar a FIP sobre la tenencia de sus clientes, de los asociados, y por ahí todavía no hay nada concreto, pero, digamos, está latente el miedo también de todas las partes, porque, bueno, básicamente pagar un 15% de tu ganancia, eh, en dólares inclusive, no es poca plata. Entonces, bueno, es como Sí, para ganancias mínimamente muy altas que han tenido durante el año pasado. Con lo cual, ahí también ganar. retomo el tema de bienes personales y teoría de la fuente, ¿no? Yo tengo Bitcoin o una criptomoneda. No está en Argentina, no está en Estados Unidos, no está en ningún lado. Y cada vez que yo lo muevo a una transacción, se respalda en 200 computadoras de cualquier lugar del mundo que convalidan cada transacción. Entonces, ¿está en Argentina? No. ¿Está en Estados Unidos? No, no está en ningún lado, pero está en todos. O sea, está en todo el mundo. Entonces es global. AFIP dijo por eso que es del extranjero, pero no, si uno lee la reglamentación es un chiste, parece que lo hizo mi sobrino de 8 años. Realmente no distinguen tampoco hoy lo que es la minería, ¿no? Hoy hay muchos que tienen rigs de minería y se dedican a minar en Argentina, es muy común. ¿Cómo determinás vos la ganancia de la minería y cómo determinás el costo? Porque vos estás minando, tú estás produciendo algo, es como una producción. Y estamos hablando que es de fuente extranjera o es de Claro. fuente argentina, porque vos consumís electricidad argentina. Entonces, está muy verde Ujú. todavía, muy gris, nadie tiene idea y AFIP te dice que ante la duda hay que pagar y lo máximo. Yo coincido con Y vos, lo más, Santiago, de la postura de que lo que es de exchange local es una cosa, lo que es exchange del extranjero es otra. Y hoy los exchange locales informan a AFIP las operaciones que se hicieron. Exchange locales son Satoshi Tango, como nombraba Santi, todas las casas de cambio de criptomonedas locales. Y las del exterior es la que tengas Binance, o lo que vos de una wallet a otra wallet te transfieras y nadie se entera. nadie se entera totalmente. Igualmente, somos un poco contadores enemigos de AFIP, pero en este caso hay que defenderlo, porque bueno, a nivel mundial se presenta este problema, si se quiere llamarlo así problema, que hay un poco de confusión
Estados Unidos también lo tiene, por ahí lo intenta regular de otra forma, pero también sin demasiada, digamos, contundencia, porque si bien han frenado un poco, siguen habiendo otros exchanges en diversas partes del mundo donde la gente puede, digamos, abrirse una cuenta, por más que esté en Estados Unidos, entonces como que se presenta difícil también para rastrearlo, por lo menos hoy por hoy, no sé, de mañana ya cómo se irá a dar todo, pero no solo en Estados Unidos, en Europa también tiene la misma problemática, todos medianamente están en la misma tasa, en la misma alícuota, digamos, en cuanto a la venta por la enajenación, y la mayoría tienen algún impuesto similar a bienes personales. Estados Unidos tiene ahora se me fue el nombre, pero tiene un impuesto que en cierta forma emula al patrimonio, un impuesto al patrimonio que se llama, pero digamos, lo tiene, digamos, muy asimilado a esa dificultad, digamos, que, bueno, que hoy por hoy a todo el mundo los descoloca un poco y no te permite tampoco obrar con una tranquilidad de decir, bueno, el de mañana, mira, esto está bien declarado porque, digamos, la reglamentación es así. Mañana te salen con un pero que mira que tal artículo de tal lado, de tal decreto, y por ahí vos quedás con un problemón, o por lo menos con una deuda para atrás, con más los intereses, más la multa, entonces es complejo. Mi postura es esa, yo lo pienso declarar así, en el momento que llega el caso, dentro de poquito me toque, pero bueno, es algo que es para debatirlo largamente, y no es algo no menor, como te decía, hay una diferencia grande, del 5 al 15 es un 10% de tu ganancia en dólares, entonces puede llegar a ser un monto grande, digamos. Sí, acá Si te preguntan cómo es el parece, tema cuando traes la plata al banco local. sí. Bueno, básicamente, Eh, eh, no, sí, disculpa, te corté. no, te contestamos cómo sería si pasa por el banco y si hay que informarlo o no informarlo. Y ese caso, si pasa por el banco, lógicamente que tenés que informarlo por una cuestión de obviedad. Obviamente, si traes, qué sé yo, 15.000, 20.000, 100.000 pesos, que hoy por hoy te lo puede pasar como un préstamo de un familiar, por lo que sea, por la situación que estamos viviendo, que digamos, no es un dinero que vos digas de exorbitante, es algo bastante terrenal, bastante cotidiano. Diferente sería que vos cobres un sueldo de, no sé, 100.000, 200.000 pesos, y que de golpe, de un día para otro, te entra a tu cuenta 3 millones de pesos, y bueno, y sí, algo pasó, algo vas a tener que declarar, lógicamente, pero siempre que sea, digamos, un movimiento acorde, eh, digamos, no habría demasiado problema. No es que uno tendría que facturar por eso, simplemente se lo declara a fin de año como lo que es una ganancia de impuesto celular, un 5, un 15 o no, depende del criterio de cada uno. Por ahí depende del monto también. Uno por ahí, yo te digo, mira, no vas a pagar el 15%, pero si pagas el 15% de 30.000 pesos que ganaste, y ni te vas a poner a pelear, porque no te conviene, Claro, vas a ¿cuál gastar es más. el mínimo no imponible? ¿A partir de qué monto pagan ganancias por estas operaciones? Y vos pensás que, por ejemplo, tenés, digamos, la categoría, la mínima, que es el empleado soltero sin hijos, ya te lo digo, porque, digamos, es un monto que quizás no es alto, pero, mira, dame 2 segundos. La categoría, la más baja, el empleado soltero sin hijos, si gana 95.000 pesos netos mensuales, paga de ganancias 17.358,58 anuales, digamos. Como para que tenga una referencia por ahí, capaz que, digamos, lo único que se dedica es a la compraventa de criptomonedas, y bueno, por ahí incrementaría una categoría más, o en todo caso pagaría, digamos, el proporción de ganancia por su trabajo, y el porcentaje digamos, de ganancias, digamos, del impuesto cedular. Pero, como te decía recién, dependiendo, por ahí el día de mañana se puede llegar a pelear, se puede debatir, y bueno, y el día de mañana uno dice, bueno, mira, no, esto es ganancia, digamos,
una fuente que es algo intangible que no se lo puede, ¿por qué me vas a cobrar ganancia? Y capaz que se le puede llegar a ganar, no sé, hay que ver cada caso en particular, si amerita o no, pelearlo. Por ahí las multas, por ahí se pueden llegar, la multa o las inspecciones se las puede llegar a pelear de diferentes formas, siempre con un argumento, lógicamente, y digamos, reglamentario, impositivo, pero digamos, hay montos que por ahí no se justifica y yo por ahí te diría, bueno, sí, 15% lo pagás callado y te quedás sin un problema, te sacás un problema encima que por ahí eh, no te conviene llevarlo más allá. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Justo, mira, Dami es un amigo, si trabajas, dice, si trabajas bajo dependencia y ganas 80 netos, pero traes de la bolsa 80 más, ¿se suman y el impuesto va sobre los 160K? No, en ese caso sería como lo que decía recién, pagarías, digamos, si supera que no es del 80, no pagaría ganancias, digamos, como empleado de relación de dependencia, siempre teniendo en cuenta que en un caso de un empleado soltero, sin hijos, pero sí pagaría por los otros 80 digamos, el 15% del impuesto cedular, digamos. No es que se Ok. suman, digamos. Sí, es un tema muy No complejo sé que si... todavía no hay ningún fallo, no hay nada jurisprudencia como para decir, bueno, me agarro de este fallo, es todo muy reciente y que está muy, muy verde. Si querés vamos terminando porque se va a Está muy cortar en bien. cualquier momento esto, ya estamos casi en una hora. Ajá. Ah, bueno, Si bueno, querés no, vamos cerrando, si querés comentar contestame la algo. última. Si mantienen posiciones en acciones en el exterior sin vender, solo se paga bienes personales y pagarías ganancias sobre lo que vendés. Claro, pagarías ganancias sobre lo que vendés y pagarías ganancias sobre los dividendos. Pero si mantenés la posición, no pagarías. Lo único que pagás son los costos del broker, digamos, que te cobra por el mantenimiento y la vigilancia que se llama de las acciones. Ok. Como para cerrar, si querés que lo cerremos, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieras comentar. No, 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 después Eh, cualquier cosa nos escriben por privado, cualquier duda, seguramente les van a quedar mil dudas, nos escriben y Ujú. contestamos todas las preguntas. Bueno, yo como para cerrar, digamos, ojalá que el día de mañana, digamos, en cuanto a nuestros legisladores, busquen una forma un poco más, eh, si se quiere, fácil o práctica, tanto para nosotros como para el inversor, porque por ahí se generan un montón de posibilidades. Bueno, acá han planteado un par en dos, tres preguntas bueno, alguna puede que la haya visto, puede que no, y se hace muy complejo analizarlo en forma, digamos, integral al haber tantas variantes bueno, la verdad que no te terminan de ayudar, lejos de ayudar al profesional y al inversor, al contrario, te ponen más palo en la rueda, por eso ojalá que realmente haya una mejora en ese sentido. Ojalá, porque AFIP es el Big Data más grande de Argentina, pero es el que peor usa la información. Esperemos que mejore un poco todo para todos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Santi, un gusto. Seguramente antes de fin de año haremos otra charla para recordarle a la gente cómo rebalancear carteras antes de fin de año. Dale. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un gusto y bueno, Buenísimo. le dejamos el video como para que lo vean en IGTV. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.